Yo voy a dar la clase hasta donde llegue porque no tengo problemas, pero mi voz va a ir decayendo. Ya me pasó el lunes que tuve que dar otra clase. Quiere decir que voy a tratar de dar lo más que pueda. Si llego y si no, va a venir Silvana, que le avisé que también mirara algo de la teórica por cualquier cosa. La primera parte todo va a ser respecto al sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, es un sistema nervioso que no es voluntario. Nosotros hasta ahora vimos la parte somática, que es el control del movimiento. Ahora vamos a ver las clasificaciones. La última parte es una parte bastante importante porque es toda la parte de funciones hipotalámicas, de las cuales algunas de las funciones hipotalámicas se van a ver en la clase siguiente, que es el sueño. Y ahí principalmente nosotros abordamos la parte de control de la temperatura, ya que es para el mantenimiento de la homeostasis y es bastante complicada y se explican varios mecanismos. Si no llego, bueno, Silvana explicará el control de la temperatura, si no llego con la boca. Bueno, la clasificación del sistema nervioso, ¿sí?, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central involucra al cerebro o al encéfalo, ¿sí?, y a la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico involucra lo que es el sistema nervioso somático, que es el voluntario, que es el que vieron, ¿sí?, en clases anteriores, la anterior y la anterior. Bueno, la anterior vieron algo de voluntario, pero era más a nivel central, porque eran los ganglios de la base. El sistema nervioso autónomo, que es el involuntario, o sea, involuntarios entre paréntesis, o sea, existen, vamos a ver, en mecanismos autonómicos que haya cierta posibilidad de control. Vamos a ver un ejemplo bastante complicado, pero que es muy interesante, que es el control de la micción. Y el cual se divide, primariamente se lo había dividido en simpático y parasimpático. Y luego apareció lo que se llama el sistema nervioso entérico, que lo ven un poco más en detalle en digestivo, ¿sí?, porque es el sistema nervioso que modula todos los movimientos peristálticos, o sea, desde el esófago hasta el recto, toda esa inervación de los movimientos peristálticos del intestino, de los movimientos, o sea, de los movimientos mismos del esófago, del estómago, todos están modulados por el sistema nervioso entérico. Entonces tenemos tres sistemas, de los cuales el simpático y el parasimpático pueden de alguna forma modular al entérico. Vamos a verlo brevemente, pero últimamente ha adquirido bastante importancia el entérico, porque así como pasaba, yo les había contado que en un principio se pensaba que la glía no servía para nada, y hoy se sabe que si uno hace cultivos de neuronas, o sea, si uno quiere estudiar neuronas y pone en un cultivo, en una placa de cultivo, nada más que neuronas, las propiedades eléctricas y bioquímicas de esas neuronas son totalmente diferentes si hago co-cultivo con glía. La glía aporta, como ustedes vieron, sirve para quitar, ¿sí?, para secuestrar, por ejemplo, neurotransmisores, demás, o sea, que ayuda a frenar la transmisión sináptica, ayuda a sintetizar varios. Por desgracia no podemos ver muy en detalle la glía, supongo que por ahí en esto la habrán visto más en detalle, pero tiene una función primordial. El sistema nervioso entérico, hoy en día se sabe que modula al cerebro. No el sistema nervioso entérico en sí, sino la flora intestinal produce neurotransmisores que tienen influencia sobre el cerebro. Han aparecido, no les voy a mostrar, eso no está en los libros, es algo relativamente nuevo, pero es muy importante, se está estudiando porque una de las moléculas que producen las bacterias es serotonina, y se le dice que el 40% de la serotonina que está en nuestro sistema nervioso central o en nuestro flujo sanguíneo proviene del sistema nervioso entérico. Eso significa que la serotonina es uno de los problemas, no sé si saben, que están involucrados en la depresión, ¿sí?, porque bajan los niveles de serotonina. Y el problema no es ese, sino que autoadministrarse o tomar antibióticos lo que está haciendo es matar la flora intestinal. Está alterando la función entérica
y se ha visto casos que cuando una persona toma de forma relativamente crónica antibióticos aumenta la probabilidad de depresión. Entonces se lo está empezando a considerar cada vez que en cuanto más se sabe, más complejos se vuelven los sistemas, más interesantes y más se puede hacer sobre cosas que no se sabían. La organización del sistema nervioso tiene componentes centrales, el hipotálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. Y tiene componentes periféricos, que son los nervios y los ganglios simpáticos, y los nervios y los ganglios parasimpáticos. O sea, acá aparece algo que no había aparecido antes en el otro sistema, que tenemos una palabra que son los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Tenés que saberlo. A ver uno, siempre. Uno que levante la mano y diga que es un ganglio. ¿Cómo? O sea, son neuronas que están agrupadas y abrivan, ¿sí? Aferencias, que son las dendritas, las eferencias son los axones, y cuando se agrupan en el sistema nervioso, o sea, en el somático, no existen esos ganglios, ¿sí? En el motor, porque las motoneuronas están en la médula. Sí existen en el somatosensorial, que son los ganglios de la red dorsal, ¿sí? El otro donde hay ganglios. Entonces tenemos el sistema nervioso central. Lo que vamos a hablar es de una fibra preganglionar, que es antes del ganglio, hace sinapsis adentro del ganglio, con muchas neuronas, y después una fibra postganglionar, que va a ser la que hace sinapsis con los diferentes órganos. Esta es la primera visión anatómica de lo que es el sistema nervioso autónomo. Ahora teníamos el sistema somático, motor, que es está la neurona en el sistema nervioso central y directamente inerva en el músculo esquelético por la placa neuromuscular, ¿sí? Tenemos el sistema simpático y el parasimpático, que ya aparece una diferencia. Los ganglios del sistema simpático están próximos al sistema nervioso central o a la médula, mientras que los parasimpáticos están más cerca del órgano efector. Generalmente, en la mayoría de los casos, los axones que llegan, o sea, los preganglionares, son mielínicos y los postganglionares son amielínicos. Entonces tenemos una organización de 3 eferencias neurales en el sistema, el motor somático con las diferencias, bueno, lo que acabo de decir. Esas son diferencias anatómicas. Esto lo único que trato de mostrar, lo que quiero mostrar acá, es para que sepan, no lo llegamos a ver en detalle, pero quiero que lo sepan, es que nosotros a partir del hipotálamo, del tronco encefálico y de la médula, es lo que estaría modulando el sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático y el simpático, que es lo que vamos a ver hoy. Es esta parte. Y la retroalimentación, ¿sí? Pero el hipotálamo, como ustedes deben saber, el hipotálamo recibe información del tálamo, recibe información de corteza, recibe del sistema límbico. El sistema límbico está íntimamente conectado con los ganglios basales, o son los ganglios de la base, y el cerebelo también. Estas 3 estructuras que ustedes las vieron, porque ellas las vieron en la clase anterior, pueden modular al hipotálamo, o sea que está todo interconectado. ¿Sí? Si bien los ganglios basales, el sistema límbico y el cerebelo pueden actuar también de manera involuntaria, ¿sí? Yo ya sé que el sistema límbico y el cerebelo tiene conexiones con cortezas y yo puedo modular relativamente consciente algunas de las funciones de estos órganos. Entonces, es la parte que yo quería mostrar para saber que estos sistemas, si bien son involuntarios, pueden tener pequeños controles. La mayoría son involuntarios, pero tienen algunos controles voluntarios. Después lo vamos a ver en detalle. Entonces pasemos a ver que los axones de las neuronas de la columna celular, intermedio lateral, perdón, pero estuve toda la semana así y ya di 2 clases. Sistema simpático, sinaptan con los ganglios fuera, ¿sí? Acá lo que está diciendo, ahora lo vamos a ver en detalle, es que una de las diferencias, yo les había dicho que el sistema simpático tenía los ganglios cerca del sistema nervioso central, o sea, de la médula, y el parasimpático cerca de los órganos efectores.
en el sistema simpático, estos ganglios están asociados, o sea, están organizados en algo que se llama la cadena paravertebral. Los ganglios no están por cualquier lado, hay ganglios después que sí, que vamos a ver algunas excepciones, pero la mayoría es una cadena de ganglios que está interconectada. Ahora lo vamos a ver en detalle. En cambio, bueno, también tiene que ver dónde, ahora vamos a ver más en detalle también otras diferencias que está explicando acá, pero que no es mucho más fácil si vemos el diagramita, que está en todos los libros. Bueno, por lo menos este está en el cambio. Pero es más o menos igual. Este es el sistema simpático. ¿Sí? Estas serían las fibras. ¿Qué serían estas? Preganglionares y estas postganglionares. Está la médula y está esta cadena paravertebral que está al lado y que tiene conexiones, ciertas conexiones unas con otras. Los únicos ganglios que no están son el ganglio cervical superior, que es el que mayor número de neuronas tiene. Se lo ha llamado durante muchos años el pequeño cerebro, ¿sí? O sea, tiene neuronas, no aproximadamente igual, pero tiene un número de neuronas que después, o sea, viene el cerebro, el cerebelo y el ganglio cervical superior. En realidad, antes del cerebelo viene un órgano que ahora se lo llama, va cambiando, el segundo cerebro. ¿Saben cuál es? El entérico. El sistema nervioso entérico tiene más neuronas que el cerebelo y el ganglio cervical superior juntos. El cervical medio y el cervical inferior o los estrellados. Después tenemos toda la cadena y lo que tenemos son ganglios también, el celíaco, ¿sí? El mesentérico superior y el mesentérico inferior. Lo que presenta él, como verán, tiene una distribución central, ¿no? Que sería paravertebral. No, esta es la paravertebral, pero con respecto a la médula. Bien. Mientras que el parasimpático proviene de los dos extremos. ¿Que cómo es? Cráneo sacro. Esa ya es una diferencia. O sea, no hay superposición a nivel de la médula de dónde parten las eferencias o se reciben con respecto al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene algunas excepciones, que las vamos a ver, que tiene que ver con las arterias de los músculos estriados y tiene que ver principalmente con ciertas inervaciones a nivel de la piel, como las glándulas sudoríparas, los músculos piroerectores y las arteriolas. Todas esas son involuntarias, vamos a ver, que tienen que ver cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, que sudamos, o sea, no elegimos sudar o no sudar, ¿sí? Si vamos a un lugar, a un ambiente más cálido, vamos a empezar a sudar espontáneamente, por más que no querramos. Si hace frío, vamos a tener piroerección, por más que no querramos, la piel de gallardo, ¿sí? Y las arteriolas que nos podemos ruborizar. Gallardo es el técnico de River, por eso, como es piel de gallina, de futbolero. Las arteriolas que también, ante diferentes situaciones, nos podemos palidecer o ruborizar por el tipo de vasodilatación o vasoconstricción periférica. Inervan todos los órganos, desde los ojos, las glándulas salivales, y la función está modulada por ambos, o sea, todos los órganos tienen una inervación simpática y una inervación parasimpática. La diferencia, yo, a pesar de que después hay diapositivas y todo, prefiero ir adelantando porque está con el tema, es que la inervación simpática es una inervación que, primero, por las características de la cadena paravertebral, que ahora la vamos a ver y que está interconectada, cuando se estimula el sistema simpático, se estimula todo, ¿sí? O sea, cuando hay una estimulación simpática, todos los órganos reciben inervación simpática en ese momento, ¿sí? Reciben una estimulación. Vamos a ver ahora después qué tipo de estimulación. Mientras que el sistema
parasimpático es más tipo órgano a órgano. ¿Sí? O sea que por ahí yo recibo estrés, ¿sí? Se me activa el sistema simpático. Entonces, ¿qué pasa? Aumento la frecuencia cardíaca, aumento la tasa respiratoria, contraigo las pupilas, ¿sí? Sudoración, lo que sea. Para volver a la normalidad, una vez que pasó el efecto del sistema simpático, no significa que todos vuelven a la normalidad en el mismo tiempo. Y eso antes se creía que tenía que ver con la funcionalidad de cada órgano. Bueno, el corazón tiene cierta tasa de regulación, la respiración es diferente, tiene otro diferente ritmo, las glándulas sudoríparas es diferente. No, el problema es que cada órgano, la inervación parasimpática, que es la que contrarrestaría ese efecto, actúa diferente en diferentes órganos. ¿Sí? Entonces, una diferencia fisiológica es que cuando se activa, esto sería, digamos, parecido a un potencial de acción, es todo o nada, o sea, no quiere decir que va a llegar al máximo, ¿sí? O sea, no todas las situaciones de estrés, ni todas las situaciones que activan al simpático son iguales, pero si el simpático se activa como si fuese todo, a todos los órganos les llega relativamente la misma estimulación. Mientras que el simpático es más un volver al estado de homeostasis, órgano a órgano, depende del parasimpático, perdón. Órgano a órgano, ¿sí? Esta es la cadena paravertebral y nada más, para ver esto. Estos son los nervios finales y esta es la cadena paravertebral y cómo de un área se conecta con la otra y puede inervar, o sea, puede ser una neurona preganglionar y la postganglionar, puede inervar directamente, como habíamos visto, una de las que yo ahí me olvidé de mostrar, que directamente partían, que eran las glándulas sudoríparas, los músculos pilorectores, las arteriolas periféricas, y la otra es la glándula, la suprarrenal, y eso tiene una importancia, ahora después lo vamos a ver, es muy importante la inervación con la función simpática de la suprarrenal. Pero como ven están todas interconectadas, eso es lo que ayuda a que cuando llega un estímulo por algún lado, por alguna razón, esa cadena se active relativamente toda en conjunto, cosa que no ocurre en el sistema parasimpático. Bueno, ¿un adelanto? No, efectos fisiológicos del sistema nervioso. La mayoría de las estructuras del organismo reciben una inervación dual, ¿sí? O sea, van a recibir una simpática y parasimpática. La mayoría de los órganos. ¿Por qué dije la mayoría de los órganos? ¿Cómo? Esos tres que mostré que eran excepciones del sistema simpático, vieron que no había ninguna inervación parasimpática. ¿Sí? Esas tres, los músculos, los pilorectores, las glándulas sudoríparas, ¿qué más? ¿Cuál era la otra? Las suprarrenales y las arteriolas periféricas, principalmente las periféricas, no tienen inervación parasimpática. ¿Cómo vuelven a la normalidad? Cuando se produce el efecto. Exactamente. Pero vamos a ver, o sea, está bien la pregunta. Él pregunta, ¿y entonces cómo hace para volver a su nivel basal? Yo digo cuando se pasa el efecto del neurotransmisor que está actuando. Pero vamos a ver que cuando hay excepciones, las excepciones tienen una correlación con algo. Y lo vamos a ver. O sea, una de las correlaciones es que el neurotransmisor que normalmente usa la vía simpática, estas vías usan otro. Y que por ahí tiene que ver con eso, si se acuerdan de algo de eso, de algo de lo que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de neurotransmisores. Sin embargo, hay estructuras que solo reciben inervación simpática, como las glándulas sudoríparas, los músculos erectores del pelo, unidos a los folículos pilosos de la piel, los adipocitos también. Los riñones, ciertas áreas de los riñones, reciben solo inervación simpática, y la mayor parte de los vasos sanguíneos, pero no es de los vasos sanguíneos, porque son de las arteriolas. Esto está mal. Antes de mandárselo, lo voy a modificar. Después me van a decir, no había positivo. Por otra parte, las glándulas lacrimales solo reciben fibras parasimpáticas.
O sea, tenemos excepciones para el simpático y para el parasimpático. En el resto del cuerpo los dos sistemas tienen generalmente efectos opuestos, o sea, tienen efectos opuestos sobre un órgano dado, causando excitación o inhibición uno del otro. Pero no es así que sean totalmente antagónicos. Esto es posible debido a que utilizan neurotransmisores diferentes, tienen receptores diferentes para los neurotransmisores. El hipotálamo, por ejemplo, es el que regula la actividad del tono simpático, el gran regulador de las funciones autonómicas es el hipotálamo. ¿Sí? La destrucción o alteraciones en el hipotálamo trae problemas en control de la temperatura, en sueño, van a ver, en el próximo van a ver un poco más, bueno, controles hormonales, ¿no? Porque el hipotálamo, ustedes sabrán por las neuronas del hipotálamo proyectan ¿a dónde? ¿A la hipófisis? A la neurohipófisis, ¿sí? ¿Y qué sintetizaban la neurohipófisis? Uno. ¿Cómo? No sintetiza nada. Almacene, no libera. ¿Y qué libera? Oxitocina y vasopresina. ¿Y dónde se sintetizan esas sustancias? En el hipotálamo y viajan, ¿sí? El hipotálamo regula el equilibrio de la actividad tono simpático frente al parasimpático. O sea, hay un tono, acá cuando decimos cuál es la función basal, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el B de membrana estaba en forma basal, estaba más cercano al E de qué? Yo vuelvo todo el tiempo a la primera, al E de qué? Del potasio que del sodio. O sea, porque había corrientes de fuga. Eso no significa que no hay también corrientes de sodio, porque si no, no se podría mantener, ¿sí? Si no, llegaría totalmente al NER, si no llega. O sea, pero son más fuertes las del potasio. Esto es igual, hay un pequeño tono, ese tono basal es siempre más simpático que parasimpático. Este equilibrio puede variar continuamente en función de las demandas impuestas por el medio interno y externo. ¿Qué puede ser una variante interna, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Una infección, otra. ¿Cómo? Claro, pero el cambio de la presión arterial, sí, bueno, está bien, es interno, bueno, pero por ahí se debe a una causa externa. ¿Está bien? También. Tumores, fiebre, o sea, cualquier cosa que pueda alterar la fiebre, bueno, una infección también, perdón, sería también algo externo. ¿Y algo externo? Pero externo no, ¿Cómo? La presión atmosférica. Bueno, sí. Si yo viajo a una zona, si yo me voy a la Puna, claramente mi fisiología cambia y es algo externo. Algo más simple. Estrés, una situación de estrés. Abro la puerta ahora y hay un león allá afuera. Me cambia algo externo, me produce un cambio interno. Temperatura. Ahora prenden la calefacción o la apagan o ponen el aire acondicionado y nos cambia. Tenemos que cambiar la termorregulación. La luz. La luz. La luz. A ver. Porque mi crianza o bienestar llega a estar para ver mejor. Es algo muy puntual. El control de la temperatura. Sí, está bien. ¿Se entiende? ¿Cómo? Por la síntesis de la melatonina. Puede ser. Sueño es la clase que viene. La hormona del sueño es la melatonina. Bueno, acá no se confundan, a mí me gusta confundir a la gente, porque en el otro estaba el simpático de aquel lado y el parasimpático de este. Y busqué una diapositiva que hace algunos años para cambiarles, acá está el parasimpático y acá está el simpático. ¿Sí? Cosa que digan, no, pero esto está mal. No, fíjense que está al revés. ¿Sí? O sea, lo que regula es, por ejemplo, dilatar o contraer la pupila, estimulación de la salival, que como verán solo viene de la parte simpática principal, parasimpática principal. ¿Qué?
De los dos está viniendo. Sí, de acá está viniendo porque es, porque es la salival. ¿Cuál era la que era solo parasimpática? La lacrimal. Pero la dos estimula. ¿Esto cómo? La dos está estimulando. No, una estimula y la otra siempre que hay simpático y parasimpático, el simpático lo que hace es estimular lo que llamamos estimulación y el parasimpático lo que hace es restaurar los niveles homeostáticos. Eso, no, porque hay varias. Lo que tenemos que entender es dónde actúa, cuándo actúa el sistema simpático, por ejemplo. Es lo que se llama en el comportamiento, que es el sistema que nos prepara ante una situación inesperada. Ante una situación inesperada, lo vamos a volver a ver en memoria, porque es uno de los modelos que se usan para estudiar la memoria en roedores, ya se estudió durante muchos años, todavía se sigue usando. Ante una situación inesperada nosotros tenemos dos posibilidades. ¿Cuál es? Pelear o huir. Entonces el sistema simpático está preparado para eso. De cualquiera de las dos situaciones se va a activar el simpático, de forma diferencial. Pero entonces, si yo peleo o huyo, hay cosas que mi organismo involuntariamente va a priorizar con respecto a otras. Yo no tengo el control. Es lo mismo cuando yo como, por ejemplo. Que ahora a la noche vamos todos vamos a ir a cenar. Espero que todos cenen. Cada vez cenamos menos, pero bueno, es otro problema, para mantenernos en línea. Cuando cenamos, el flujo sanguíneo para tratar de captar rápidamente los nutrientes, se vuelca mayoritariamente por vasodilatación y todo control hacia el sistema digestivo. Eso significa que los otros órganos están menos inervados. Entonces, por ejemplo, una actividad física muy fuerte va a ser más difícil de hacer. Mientras funcione en forma anaeróbica no hay problema, una actividad física rápida, pero no puedo comerme 2 platos de ravioli y salir a hacer una maratón, ¿sí? O sea, claramente tengo probabilidad de tener calambres, de tener algo cuando se va acumulando el ácido láctico. También por eso nos da sueño, ¿sí? Después lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? O sea, la sangre lo que está en ese momento, el momento que dura, depende del tipo de comida y depende de la persona también, es tratando de aprovechar los nutrientes. Y deja de lado otro. Si yo tengo que pelear o correr, lo que tiende a hacer es activar todo el sistema de músculos esqueléticos para pelear o para correr. O sea, ya no hay secreción de saliva, se para la parte de movimientos peristáticos intestinales. Y una cosa que por ahí la que menos cuadra y que tardó mucho en entenderse, es que ¿qué pasa con las pupilas? Cuando tengo una activación simpática. Se dilatan. ¿Qué pasa con la dilatación? ¿Cómo? Lo que yo puedo aumentar es mi campo, ¿cómo se llamaba? Campo visual. ¿Sí? Yo aumento mi campo visual. O sea, yo puedo, al dilatar la pupila, yo aumento levemente el campo visual y puedo ver, tengo visión periférica un poco mayor. No es importante, en teoría, aparentemente, evolutivamente, no es tan importante de saber si el león que me va a comer es rojo claro, rojo más oscuro, o si tiene un lunar en la nariz. No me importa, yo lo que quiero ver es dónde está el león y rápidamente ver si además hay otros o lo que sea. Entonces, es todo lo que tiene que ver con la atención. Con una atención exacerbada por estrés. Sí. Sí, una consulta. ¿Por qué cuando la gente tiene miedo se hace encima o...? Lo vemos ahora, después vemos control de la micción. Entonces, bueno, lo que va a hacer el simpático es acelera el ritmo cardíaco, inhibe la actividad estomacal, ¿sí? Mientras que el sistema parasimpático lo que va a hacer es después contrarrestar eso y tratar de volver a las funciones normales o homeostáticas de cada órgano. Acá seguimos con lo mismo, estimulación de liberación de glucosa, preciso energía, estimulación, secreción de adrenalina y noradrenalina por las suprarrenales, se relaja la vejiga. Cuando se relaja la vejiga, vamos a ver, lo que hace es que me permite que yo aguante más tiempo el orinar. ¿Sí? Es al revés, no es que se relaja y me orino. Una pregunta. ¿Sí? No me quedó claro de lo anterior. Cuando vos decís que el sistema nervioso simpático se activa tanto para la lucha o para la huida, pero en los dos se activan las mismas funciones. Okay. Sí. Te pelees, o sea,
te pelees o salgas corriendo, para el sistema nervioso simpático en un principio va a ser lo mismo. Lo que estamos viendo o sea, es mucho más complicado. Es cuál es la respuesta instantánea. O sea, yo recibo algo, una amenaza, y yo rápidamente, hay una parte que acá no está consciente, pero también es yo decido si voy a, o sea, hay una parte de decisión, ¿sí? Una amenaza, a ver, bueno, si peleo o no peleo. Hay una tercera opción, que es la que vamos a ver en memoria, que es lo que se llama el freezing. Hay animales que ante un estímulo muy fuerte se hacen los muertos, ¿sí? Se quedan quietos, y hay animales que si no se está moviendo algo, no lo atacan. Y entonces es una forma, es una estrategia que desarrollaron los animales para poder sobrevivir. Entre ellos los roedores. Por eso se usan las ratas, se usa un tipo de aprendizaje, es eso, hacerle el freezing. El freezing, ¿cuándo ocurre? Es de otra clase, pero no importa. Cuando yo abro la puerta y hay un león. Y digo, pelear no puedo. Claramente. Ahora, acá tengo una pared. Huir no puedo. ¿Qué hago? Me voy. Si sale, sale. Si pasa, pasa. Esa es la estrategia que usan ciertos animales en ciertas condiciones. Bueno, el sistema simpático y parasimpático, y el error, se distinguen por los siguientes criterios, o sea, tienen diferentes criterios en los cuales, en realidad 4 son los principales. Organización segmental de las neuronas preganglionarias de la médula, ¿se acuerdan? Una parasimpática es... ¿Y la otra? ¿Sí? Localización periférica de sus ganglios, cadena paravertebral o cerca de los órganos. Tipo y localización de los órganos que inerva. Hay una distribución de cómo los inerva, eso es un poquito más. Efecto que producen los órganos blancos, uno estimula y el otro vuelve, no es que relaja, ¿sí? Se puede decir que estimula e inhibe, pero en realidad lo que está haciendo, o sea, el parasimpático lo que está haciendo es acortar el tiempo para volver a una función normal de ese órgano. El neurotransmisor que emplean las neuronas postganglionares, no dice más nada, sí, bueno. Usan diferentes neurotransmisores, pero no las fibras preganglionares, solo las postganglionares. Ahora lo vamos a ver. Esas son las 5 principales diferencias, o 4 más que. Vemos rápidamente nada más para pasar bien al sistema nervioso simpático parasimpático en más detalle. El entérico, que está localizado en plexos submucoso y mientérico, ¿sí? Están regulados por el nervio vago principalmente, en el intestino por ejemplo, y tienen las diferentes capas, la de la mucosa, ¿sí? La capa que tiene inervación los músculos, las diferentes capas y inervaciones de neuronas, y esto es exactamente lo mismo, pero esto es lo que hoy se sabe más en detalle de cómo cada uno de las microvellosidades tiene diferentes, así como tiene canales y receptores como para poder captar y para poder aprovechar nutrientes, también tiene toda una intrincada red que es neuronal en diferentes estratos, con diferentes neurotransmisores, acetilcolina, ATP, óxido nítrico, el BIP, ¿sí? el péptido inhibidor de la vasoactive intestinal peptide, el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? La colecistoquinina, la encefalina, o sea, hay toda una modulación que viene que puede estar modulada, como se ve en este caso, por las aferentes simpáticas y parasimpáticas. Pero que este sistema entérico es mucho más complejo de lo que se creía. No se preocupen que solo está en las versiones más nuevas.
no importa tanto, y no importa tanto acá porque en realidad lo tendrían que ver con mucho más detalle en lo que sería la parte nerviosa, la inervación en el sistema digestivo. Bueno, acá tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Estas son las fibras preganglionares, que son colinérgicas en ambos casos, y la diferencia es que en las postganglionares, en el simpático son adrenérgicas y en el parasimpático son colinérgicas también. O sea, acá el órgano, una de las diferencias es que el órgano target va a tener receptores adrenérgicos y colinérgicos, y depende de qué se libera, va a ejercer una función o la otra. ¿Entiendes? Así es como modula el sistema nervioso simpático parasimpático a los órganos blancos. La relación neurona preganglionar, postganglionar en el sistema simpático es 1 a 10 y en el parasimpático es 1 a 3 en líneas generales. ¿Se entiende eso? Una neurona, una presinapsis puede estimular a 3 neuronas postganglionares, mientras que acá va a ser a 10. O sea, la respuesta es mayor la parte simpática que la parte simpática. Los diferentes acetilcolina, donde puede actuar, acetilcolina en los receptores nicotínicos o receptores muscarínicos, en los adrenérgicos, alfa o beta adrenérgicos, ¿sí? Los 1, los 3 son... ¿Qué son? Los 1 y 3, los impares eran... Los impares eran... Los impares eran... Los impares eran... ¿De 1 qué es? ¿Excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. Todos los impares generalmente son excitatorios. Y acuérdense de 1 y de 2 y ya de ahí sacan, cuando vieron los ganglios de la base y todo, que está todo el tiempo de 1 de 2, ahí sacan cuál es inhibitorio y cuál es excitatorio. Y después tenemos acetilcolina más el BIP, que la diferencia que ¿qué es? El BIP ¿qué es un neurotransmisor, pero ¿qué diferencia tiene con la acetilcolina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben? Es un péptido. ¿Sí? Con el péptido Y. Entonces vamos a ver, una de las características es que vamos a ver cómo funcionan, que no lo vieron antes, cuál es la diferencia cinética entre un neurotransmisor y un péptido, ¿no? Bueno. Entonces acá tenemos dos tipos, la médula espinal, y tenemos los dos tipos no importan de células, de neuronas preganglionares con diferente velocidad, 2.4 metros por segundo y 0.4 metros por segundo, los cuales esto libera, por ejemplo, acetilcolina, que puede actuar sobre receptores nicotínicos o muscarínicos, ¿sí? Y eso va a provocar diferentes tipos de señales que va a hacer que liberen en la possinapsis noradrenalina. Y hay otros relacionados con la LHRH, no importa, que libera también LHRH y puede modular, o sea, puede incorporar, se producen cambios, puede incorporar canales, por ejemplo, de potasio, puede incorporar otro tipo de canales de potasio, que son los rectificadores, no importa las denominaciones, son todos los que modulan pueden modular la capacitancia y el umbral de membrana de las células postganglionares, ¿sí? Esta es una secretomotor y esta es una vasomotor, que directamente lo que va a hacer es esto, por ejemplo, por el neuropéptido Y, actuar sobre las arterias. O sea que esta inervación es un detalle, ahora vamos a ver un poquito más, pero yo lo que quiero mostrarles son dos neuronas, las cuales una lo que tiene que ver va a actuar directamente sobre una glándula y la otra va a actuar sobre un vaso, ¿sí? Son
el target donde actúa puede tener diferentes tasas de liberación, diferentes, ¿sí? O sea, son diferentes. Cada órgano que inerva. En este caso lo que va a producir es vasoconstricción. ¿Por qué? ¿Por qué vasoconstricción? Puede ser para redistribuir la sangre. ¿Cómo? Para redistribuir la sangre. Sí, pero si yo hago vasoconstricción total, no estoy redistribuyendo nada, estoy aumentando la presión arterial. No, pues vasoconstricción. ¿Y qué pasaría con los vasos de los órganos internos? ¿Qué pasaría? Ustedes todavía no tuvieron cardio, pues deberían tratar de explicar qué es lo que pasa con esta, la adrenalina y la acetilcolina a nivel del ritmo cardíaco. O sea, la vasodilatación o vasoconstricción va a depender del órgano target. ¿Sí? En algunos lados voy a tener vasoconstricción y en otros lados voy a tener vasodilatación. ¿Sí? Igual no vamos a tanto detalle. Lo importante es que pueden actuar en vasos o en glándulas estas estimulaciones. Ahora vamos a ver en detalle, un poquito más en detalle, y después vamos a ver con respecto a la cinética. La excepción son, ¿sí? La excepción es las glándulas estas que no, las neuronas postganglionares simpáticas que inervan las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos que irrigan el músculo esquelético, liberan acetilcolina y noradrenalina. Provocan secreción y vasodilatación. Pero son las de acetilcolina. Acá que tengo. O sea, los vasos pueden estar inervados por noradrenalina o por acetilcolina. ¿Cuáles son los que van a estar inervados por acetilcolina? Todos los periféricos. ¿Qué es lo que pasa a nivel de los cardiocitos del marcapaso? En el nodo sinoauricular. Ustedes todavía no tuvieron cardio, pero tenemos un ritmo cardíaco normal, el cual cuando se libera adrenalina o noradrenalina, lo que hace es acortar el tiempo, ¿sí? O sea, produce taquicardia, ¿sí? Lo que produce la situación de estrés. Mientras que el sistema parasimpático lo que hace es disminuir el ritmo cardíaco. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Hay algo primero que tienen que saber, que no sé si lo saben, que una de las diferencias del potencial de acción cardíaco es que si tenemos, hay dos tipos de potenciales de acción. Hay uno que cuando se supera el umbral gatilla, hace esto y baja. Y el otro que es mucho más apaisado, no es tan así, pero es un poco más apaisado, que llaman los potenciales de acción rápida o lenta. Depende cuál sea la fibra. No importa tanto esto, lo importante es que si veíamos un potencial de acción de los que nosotros conocíamos, ¿de qué dependía principalmente? Esta parte inicial, ¿de qué era? Sodio. Y la parte de repolarización, potasio. En el cardíaco tenemos 3 iones. Tenemos el sodio, más a veces algo de calcio, el calcio, que es el que mantiene este platón, y el potasio, que es el que repolariza. Las corrientes de calcio son muy importantes a nivel del sistema cardíaco. Lo van a ver después, no tienen por qué saberlo, pero sí lo que hace una estimulación, por ejemplo, del nervio vago. ¿El nervio vago qué era? ¿Se acuerdan? Parasimpático. Lo que hace es baja las corrientes de calcio. O sea, lo que hace es que las corrientes de calcio mediadas, no importa por qué mecanismo, porque ahí hay escrito algo, pero hoy en día se sabe un poco más, baja las corrientes de calcio. Esto es nada más que para explicarle que las cosas no son porque sí. Cuando se va sabiendo más, se va entendiendo cómo funciona el mecanismo. Al bajar la corriente de calcio no llega al nivel, ese potencial de acción no llega tan alto.
no llega tan alto, lo baja, pero la corriente de calcio me la cambió. Supongamos acá o acá, que es la que me la mantiene. Pero la de potasio no se vio alterada. Entonces, si bajó esto que ayuda, el calcio que ayuda a llegar al máximo del potencial de acción, la repolarización no me va a cambiar. Entonces, con respecto al punto máximo, la repolarización va a llegar al mismo lugar. Al llegar al mismo lugar, significa que la hiperpolarización es mucho más negativa a nivel del B de membrana. Si llega a ese nivel de B de membrana mucho más negativo, significa que su periodo refractario va a ser mayor, porque para volver al umbral le va a llevar más tiempo. O sea, no importa lo que cambie, si yo cambio algo que lo que hace es que me baje el estímulo máximo, o sea, la capacidad máxima de ese potencial de acción, y o sea, que sea concomitante con la repolarización, voy a hacer que la corriente total me baje. Al bajarme la corriente total, el periodo refractario se me alarga. Y eso significa que entre un impulso y el otro voy a tener más tiempo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, lo que sucede con una estimulación de la parte simpática es que me aumenta la conductancia del calcio. Entonces es más alto todavía que el máximo que lograba. ¿Se acuerdan que un potencial de acción es a todo o nada, pero que se podía lograr, nos lo vimos con el Axovax, que sea un poquito más alto, un poquito más bajo? Acá logro que supere un poco. ¿Sí? Puede llegar hasta el nivel del NERS del sodio, porque en realidad lo que tengo es una suma de lo que sería el sodio más el calcio. O sea que ya no tengo que considerar que el sodio es el que me llega a su NERS. El sodio solo per se no llegaría a su NERS. Lo que pasa es que el calcio lo ayuda, ¿sí? Porque está depolarizando. Y además es un catión bivalente. ¿Qué es lo que pasa con esto? La bajada, la corriente de potasio, se adelanta. Y va a ser un poquito más baja. Acá en realidad no está dibujada, pero sería un poquito más alta. Eso significa que cuando repolariza, cuando llegó al punto mínimo del B de membrana, es mucho más alto que el normal. Eso significa que está más cerca del umbral. Eso significa que necesito menos estimulación para poder generar un nuevo potencial de acción. ¿Se entendió eso? Les va a servir cuando vean en cardio esto, lo van a volver a ver con un poco de leyes, pero no lo van a ver por ahí tanto a nivel de las corrientes de calcio, pero esto les va a ayudar. Y además es importante saber por qué sucede, ya que se sabe. Esto de las vías autonómicas, tenemos la parasimpática, acetilcolina, y la segunda es acetilcolina. Tenemos las vías, el simpático, que tenemos, ¿por qué se colocan dos? Porque tenemos una que depende de qué, de noradrenalina, pero la otra que de qué dependía, de acetilcolina, ¿sí? Y el sistema simpático adrenal, que es el directo, que lo que hace es estimular directamente a la glándula suprarrenal, ¿sí? Por medio de receptores nicotínicos, y libera adrenalina. Esto yo lo pongo más allá de lo que puede decir ahí. El caso más evidente, a veces en nosotros es más evidente o no, pero para hacerlo más figurativo es, yo voy caminando, paseando a mi perro, y de golpe veo un gato. Y el gato, ¿qué hace? Se infla. Y se queda todo así, asustado, se puede quedar quieto, trata de huir. Pero si uno lo ve al gato, el gato se va, pero sigue con los pelos, o sea, es al revés, si uno tiene gato, porque lo puede observar por más tiempo, el estímulo se fue y sin embargo sigue todavía, ¿sí? Con toda la parte simpática, con toda la estimulación simpática. Tiene las pupilas dilatadas todavía, está con el pelo medio parado, sigue gruñendo, ¿no? Tiene toda esa cosa de defensa, pero ya se fue el estímulo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, veamos por qué pasa eso con el sistema simpático. El sistema simpático, ¿quién lo estimula? Esas respuestas, principalmente. En el órgano blanco. ¿Quién es el que gatilla el estímulo en el órgano blanco? La noradrenalina. La noradrenalina ahí está actuando a nivel como si fuese un neurotransmisor.
¿Qué pasaba con el neurotransmisor cuando se deja de liberar? O sea, ¿cómo se termina la conexión sináptica? Recaptación, degradación, depende, ¿sí? Depende cuál sea el sistema. Por ejemplo, para la acetilcolina es degradación, porque en todos los lugares donde se libera acetilcolina hay grandes cantidades de acetilcolinesterasa, ¿sí? El 50 se cree, depende de las áreas, hasta más del 50% de la acetilcolina que se libera no logra hacer efecto en la postsinapsis porque lo degrada la acetilcolinesterasa que está en la presinapsis. ¿Vieron el ejemplo ese con la atropina en el práctico? Ahora tenemos, eso se recapta rápidamente, pero la función simpática sigue. ¿Y por qué seguirá? Acá hay algo. ¿Por qué esta adrenalina, como que funciona? Como una hormona. ¿Cuáles eran las diferencias entre un neurotransmisor y una hormona? A ver uno, a ver uno me diga una y vamos saltando, a ver. Sí, La hormona tiene transformación a largo tiempo. a largo tiempo. O sea, el clearance es mucho más lento. Otro. ¿Cómo? La hormona viaja en sangre, o sea, a larga distancia. Bueno, pero habíamos visto que el hipotálamo y la neurohipófisis, ¿sí?, podía llegar a viajar, no es una de las características. Las características es que puede actuar, una de las principales es que puede actuar a distal. O sea, se libera en la adrenal, pero me hace efecto en el hipotálamo, me puede hacer efecto, o en la corteza. Mientras que el neurotransmisor es local. O sea, su vida media es más larga. O sea que cuando la adrenalina, cuando llega a niveles de que el sistema simpático se activó e hizo que se me estimulara la glándula adrenal y me pasó al torrente sanguíneo la adrenalina, ya tengo una hormona. Esa hormona va a hacer que todos los órganos del sistema simpático sigan estimulados más tiempo del que si este neurotransmisor, en vez de ser adrenalina, fuera dopamina. ¿Se entiende? Si fuese dopamina, estimulación simpática y listo, se corta. No se corta gracias a que esta es noradrenalina. Las funciones, hay teoría de todo, no se sabe. Hay una cosa más evolutiva que lo que hace es dejar, o sea que uno, cuando recibe una situación estresante, calculen que todo esto en animales madura en lugares donde hay competitividad de un macho alfa por las hembras, por otros animales, por predadores, y mantenerse alerta, o sea, vino el peligro, pero saber si se fue o no, yo ya estoy preparado. O sea, yo cuando active el sistema simpático, si yo, digamos, abro y veo al león, y tiene más posibilidades de comerme que si yo abro, lo veo y digo, uy, hay un león, ya me preparé, ya empezó todo, ya empecé con taquicardia, ya estoy preparado para poder pelear o huir, ¿sí? ¿Se entiende? No me agarra desprevenido. Lo desprevenido es lo que provoca que uno se paralice o no pueda reaccionar rápidamente. Aparentemente tiene que ver con eso. Pero esta es la razón por la cual nosotros discutimos, tenemos un problema, que chocamos con el auto y ya estoy tomándole el número del seguro y todavía estoy temblando, estoy sudando, y yo digo, ¿por qué si ya está? O sea, no puedo hacer nada. Es algo que tiene que ver con esto. ¿Se entiende? En el examen lo ven. Es un buen ejemplo. Están en el examen y todavía están. Respuestas simpáticas y parasimpáticas. El sistema parasimpático regula principalmente las actividades que conservan y restablecen la energía del organismo durante los momentos de descanso o recuperación. O sea, una vez que pasó el estímulo, ese periodo en el cual yo estoy tratando de recuperar energías y recuperarme de esa situación, es donde el sistema simpático principalmente está activado y modulando. Es un sistema de conservación y recuperación de energía. Normalmente los impulsos parasimpáticos sobre las glándulas digestivas
y el músculo liso del tracto gastrointestinal dominan los impulsos simpáticos sobre los impulsos simpáticos. De esta forma se puede digerir y absorber los alimentos que aportan energía. O sea, cuando comemos hay toda una estimulación para poder captar rápidamente y la mayor cantidad de... Acuérdense que el simpático, ¿qué era lo que hacía con respecto al intestino, por ejemplo? Lo inhibía, o sea, no hay movimientos peristálticos. El movimiento peristáltico, una de las cosas que produce es que haya mayor absorción. O sea que cuando yo estoy relajado, tengo la mayor probabilidad de que pueda digerir y absorber los alimentos. Porque van pasando mucho más lentamente por el intestino. ¿Sí? O se van moviendo, no quedan estancados. Por otra parte, el sistema simpático prepara al organismo para situaciones de emergencia. Está relacionado principalmente con procesos que requieren gasto de energía. Cuando el organismo está en homeostasis, la principal función del sistema simpático es contrarrestar los efectos del parasimpático. Está ahí modulando, que el parasimpático no me baje demasiado las funciones normales. Sí, lleva procesos normales de energía. Sin embargo, durante el estrés físico o emocional, el sistema simpático domina sobre el parasimpático. Ya lo vimos. La activación del sistema simpático desencadena una serie de respuestas fisiológicas denominadas en conjunto de lucha o huida. Perdón, Sí. respecto de lo que habló del tono simpático. En El caso- simpático, ¿cómo? Ah, el tono basal simpático. Claro, o sea, incluso en la situación de reposo, si bien ahí dice que está regulando el parasimpático, el tono va a seguir siendo completamente simpático. Sí, lo que se llama es el que va marcando, o sea, el parasimpático lo que trata, por ejemplo, es todo el tiempo de producir bradicardia. Y el simpático lo que está haciendo es manteniéndolo ahí, que es lo que se llama, ahora lo vamos a ver, es lo que se llaman set point, o sea, que para cada función lo que tenemos es algo que me está diciendo, o sea, a mí algo me está diciendo que si mi presión arterial sube o baja, está alta, está baja, así. Todo eso en su conjunto lo que está haciendo es modulando entre el simpático y el parasimpático. O sea, es como lo que yo les decía de la visión que está todo el tiempo en movimiento, o que cuando voy a agarrar algo es un tire y afloje entre los flexores y los extensores. Esto es igual, está todo el tiempo el simpático y el parasimpático. El parasimpático aparentemente en situaciones de reposo tiende a tener una mayor función, entonces el simpático se dice que es un tono simpático porque lo está manteniendo a raya. Pero es más- Hay experimentos con animales que sugieren... ¿Cómo? Como que nunca mayor el simpático. O sea, si bien está más activo el parasimpático en reposo, no va a ser mayor que el simpático. Lo que está haciendo el tono, el que le está determinando el tono, o sea, vos en reposo, el ritmo cardíaco de 80 pulsaciones por minuto te lo está de alguna forma manteniendo más el sistema simpático que el parasimpático. ¿Sí? O sea, con un mínimo cambio del simpático lo llevas de 80 a 83, pero con un cambio en el parasimpático lo llevas de 80 a 60, supone, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, el que te está manteniendo el tono de los órganos es el simpático en realidad. ¿Sí? Pero también lo que tiene es que el simpático, cuando explota y altera todo. ¿Sí? Bueno, receptores colinérgicos ya los conocen. Receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿sí? Corazón, músculo, riñón, ¿sí? ¿Cómo actúan? ¿Acoplados a qué? ¿A qué proteína G? ¿A qué tipo? ¿Sí? Son, todos los adrenérgicos son, ¿qué tipo de receptores son? ¿Eh? Bien. Siempre hay que ir a la escala más grande. Cuando le preguntan, G y G, no. Hay que, o sea, los receptores se clasifican, primero tienen que ir de lo más grande a lo más chico, siempre. Los receptores se clasifican en ionotrópicos y metabotrópicos. Segunda clasificación, por lo más grande. ¿Qué pueden ser? ¿Esos cuáles son? O sea, ¿qué pueden ser esos? Ambos. Inhibitorios o excitatorios. Esa es la segunda. Después de inhibitorios o excitatorios, ahí sí ya tenemos que separar los ionotrópicos y los metabotrópicos. Porque los metabotrópicos son proteínas GI o GS. Y los ionotrópicos, ¿cómo pueden ser?
Son canales, son ionotrópicos, son canales. ¿Cómo? Bien, voltaje dependientes o ligando dependientes. Muy bien. Bravo. Agonistas o antagonistas, ¿saben lo que es? ¿No? ¿Sí? Ya lo saben. Agonista parcial, antagonista parcial, bloqueante, ¿no? ¿No sabes? Agonista parcial, antagonista parcial, es la nueva farmacología, es lo que más usa. Yo tengo un marcador que no anda. Entonces. ¿Podría prender la luz? ¿Eh? ¿Podría prender la luz ahí? No. No me pidieron, me preguntaron. Destruyendo la educación. Nosotros tenemos una sustancia que cuando la agregamos lo que puede hacer es estimular o inhibir, ¿sí?, una función. Por ejemplo, esto puede ser corriente, ¿sí? Puede ser corriente en función del tiempo, ¿sí? Pasan iones o lo que sea. O sea, estamos trabajando con una sustancia que lo que hace se pega, el ligando dependiente tiene que ser, ¿sí? Y principalmente si trabaja sobre ionotrópicos va a ser más rápida. Entonces yo lo que hablo cuando hablo de agonistas o antagonistas es cuando yo lo pongo y su función me llega cercano, aproximadamente igual al 0% de su función, y esto es cuando me llega aproximadamente igual al 100% de su función. Lo que se descubrió gracias al patch clamp, al patch clamp, al clampeo de voltaje, al clampeo de corriente o al patch clamp, es a caracterizar productos, así como se caracterizaron primeramente la TTI, Pixel a todo eso que ustedes vieron como bloqueantes de canales, caracterizar con respecto a receptores. Por ejemplo, a dopaminérgicos, a serotoninérgicos. Lo que se hace es se trabaja en íntima relación el área de computación, con alguien que sepa de biología, algún electrofisiólogo y por ahí alguno de química estructural. Lo que ven es un compuesto, agarran un compuesto, por ejemplo, dicen ¿cuál es el ligando del receptor nicotínico? La acetilcolina. Otro ligando, ¿cuál es? La nicotina. A ver, ¿qué tienen en común? Variémosle, metámosle un metilo, le sacamos un oxidrilo y van probando, y esos productos los tienen que probar con estas metodologías, que yo les dije, es la única forma de caracterizar compuestos. Y lo que se desarrollaron son lo que se llaman agonistas o antagonistas parciales. ¿Qué significa? Un antagonista parcial a un máximo de concentración. Supongamos que acá, en vez de esto, puede ser concentración del ligando. A un máximo de concentración me llega nada más que me inhibe solo el 30%, o sea, me deja, no llega a 0. Y el otro sería al revés, un 70%. ¿Esto qué utilidad puede tener? O sea, cuando lo inventaron dijeron, está bien, está muy lindo, pero ¿esto para qué puede servir? Puede servir que, si yo tengo depresión, y lo que quiero hacer es levantar los niveles de serotonina, una de las cosas que puedo hacer es, lo que se usa normalmente, es inhibir la recaptación de serotonina, ya que la serotonina se libera normalmente, las neuronas serotoninérgicas están bien, en la mayoría de los casos. El problema es que se recapta rápidamente, entonces queda muy poco tiempo afuera y no logra ejercer el efecto. Entonces yo lo que uso, toda la fluoxetina, todos esos antidepresivos, son inhibidores de la recaptación de serotonina. Ahora, si yo inhibo la recaptación de serotonina, la serotonina me va a quedar elevada en toda estructura que haya serotonina. Y eso puede ser que me cure la depresión, pero después no puedo dormir. ¿Sí? O me cambia el control de la temperatura. O sea, tengo alteraciones por otro lado. Un ejemplo les doy. ¿Sí? ¿Sí? Me puede provocar, o sea, son los efectos adversos, colaterales, side effects, lo que quieran. Lo que tiene esto,
al descubrir esto, lo que se tomó en cuenta es, no todas las estructuras tienen la misma cantidad de receptores. Y no es lo mismo si yo bloqueo en una estructura que hay 100 receptores, yo bloqueo la mitad, que una estructura que tiene menos receptores. Si una estructura tiene menos de esos receptores, significa que su funcionalidad puede ser más modulatoria que en una estructura que tiene más receptores. ¿Entienden? ¿Sí? Si yo en los ganglios de la base, que ustedes vieron, en la sustancia negra, yo bloqueo la dopamina, se me acabó todo. Es el problema del Parkinson. ¿Sí? Pero si yo bloqueo GABA o bloqueo parte de la serotonina, que es modulatoria, me va a bajar la función. Pero no me la va a inhibir totalmente. ¿Se entiende? Con estos antagonistas parciales lo que hago es eso. Como conozco ahora más algo más el sistema nervioso, yo lo que hago digo, bueno, si yo le pongo un inhibidor, o sea, un bloqueante parcial, lo que voy a hacer es que tenga mucho más efecto, o sea, voy a poder inhibir la depresión, pero no voy a alterar tanto el sueño ni el control de la temperatura. ¿Se entiende? Porque yo no puedo modular, otra de las cosas que puedo hacer es la dosis que le doy. ¿Sí? Lo otro que se prueba son dosis. Son las dos estrategias. Una es dosis. A veces las dosis no funcionan totalmente. O sea, se va probando muy de a poco. Yo lo que puedo empezar es con agonistas o antagonistas parciales, en los cuales puedo ir viendo cómo funciona y ahí sí después puedo manejar la dosis. Pero es algo, esa es la utilidad de la industria farmacéutica, está siendo millonada con este tipo de compuestos, desarrollando compuestos. Y el otro, la diferencia entre un antagonista y un bloqueante, ¿la saben? ¿Alguien que la sabe la puede decir? A ver. El antagonista va a hacer que no se produzca respuesta y el bloqueante no tiene una respuesta inversa. No, Al revés. el antagonista, los agonistas o los antagonistas tienen afinidad, lo que se llama, lo van a ver en fármaco. Tienen afinidad por un receptor. ¿Qué significa? Que yo tengo un receptor y tengo algo, una molécula que se pega. Cuanto más afinidad tiene, es que más tiempo va a estar pegada, pero se va a despegar. No queda ahí unida. O sea, es reversible. ¿De qué va a depender el efecto en este receptor? De dos cosas. Una, ¿cuál es? Se las acabo de decir. La afinidad. La afinidad. ¿Qué afinidad tiene? Si tiene más afinidad, me va a estimular o inhibir más. ¿Y la otra? Bien, la concentración. Si tengo más, cada vez que sale una molécula va a entrar otra, porque están todas ahí esperando. ¿Se entiende? Entonces va a depender de la afinidad, cuando vean las curvas de Scatchard, va a depender de la afinidad y del número de receptores, ¿sí? Del número de ligandos, de la cantidad de ligandos, de la concentración. ¿Sí? El bloqueante es una molécula que se pega y no se despega más. Ese receptor desapareció. Es un bloqueante. ¿Sí? Por ejemplo, bloqueantes. Los venenos de las arañas, de las serpientes, son péptidos que son bloqueantes. Entonces, ¿qué hace? Finalmente lo que hace no es, o sea, que mata porque el veneno tiene algo místico, ¿sí? No, el veneno lo que hace es que esos receptores desaparezcan de la membrana y se perdió la conexión sináptica. Si me agarra los centros, como las toxinas de la mamba verde, de la mamba negra, de las víboras más venenosas africanas, o de ciertas arañas, lo que hacen es, me bloquean, desaparece la función de ese receptor y finalmente se invagina y pasa un peroxisoma y se destruye, de las neuronas que controlan los centros respiratorios y que provocan siempre paro cardiorrespiratorio. Generalmente casi todos este tipo de venenos lo que provocan son paros cardiorrespiratorios. Una pregunta, perdón, por curiosidad, que no me hago decir. ¿Por qué la célula no genera más receptores? O no le da el tiempo a generar más receptores. Porque lo que hablas es una especie de downregulation intruso, digamos, extrema. Sí, aparentemente no tiene, la célula no tiene el feedback, no tiene la velocidad del feedback para poder darse cuenta que está teniendo downregulation. Entonces le desaparecen los receptores, la célula no alcanza a recepcionar que está en la falta de receptores, esa sinapsis, la vamos a ver después también en memoria, se separa, se pierde la sinapsis
Si se pierde la sinapsis, se van perdiendo, no hay estimulación, sino estimulación del sistema nervioso. La función cardíaca y respiratoria, principalmente la respiratoria, no funciona, lo van a ver en respiratoria. Con receptores adrenérgicos, los hormonales terapéuticos, agonistas, antagonistas, bloqueantes alfa 1, esto después lo leen, es la parte más fármaco, ¿no? La atropina, el práctico de atropina viene ahora. Ahora hacen un práctico con atropina, ¿no? Entonces, efectos parasimpáticos: disminuye la motilidad intestinal, disminuye los procesos digestivos y secretorios, disminuye la salivación abundante y secreción bronquial. Ustedes, yo no voy ahora a seguir, pero lo que tienen que saber es por qué la atropina, que es un antagonista de los receptores muscarínicos en general, provoca estos efectos. Igual lo van a ver algo en el práctico. Estos son los diferentes receptores, cómo están actuando. El péptido Y aparece nuevamente. Neuropéptidos que coexisten con adrenalina y acetilcolina en las sinapsis autonómicas. Lo más importante es, bueno, esto que tengo que dibujar de vuelta, porque si no, miren, vayan leyendo. Si lo entienden, no dibujo, y si no, lo dibujo. ¿Entienden? O sea, Muy bien poder vivir o no. vamos a poner para simpático. Acá tenemos los órganos blancos. Pueden ser el mismo, ¿sí? Claramente. Es más, vamos a hacer que sea el mismo. ¿Qué libera el parasimpático? Postganglionar. O sea, acá hay acetilcolina. O sea, que acá ¿qué tiene que haber? Receptores muscarínicos o nicotínicos. ¿Qué libera la simpática? O sea, que ¿qué tiene que haber acá? Alfa o beta. ¿Sí? 1, 2, y hay más. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué además cuando se libera acetilcolina, ¿sí? ¿Por qué cuando se activa el sistema simpático no se activa también el sistema parasimpático? Acuérdense que siempre el sistema nervioso, lo repito todas las veces, cuando hace algo, se encarga de que lo opuesto no ocurra. No es solamente que se quede silenciado. Porque el tono, o sea, todo sistema tiene algo que es la frecuencia tónica. Y si yo paso a fásica, a veces la tónica lo que puede hacer es que la fásica no tenga la potencia que tiene que tener para la acción que estoy realizando. O sea, el ejemplo que siempre, ya lo repetí, ya se los dieron también, si yo contraigo el bíceps pero no relajo totalmente el cuádriceps, tengo que hacer mucha más fuerza, estoy haciendo trabajo, ¿sí? El tríceps, ¿no? Estoy haciendo más trabajo del que haría si yo lo relajo. O sea, con menos ATP, puedo ganar en fuerza, ¿sí? En este sistema pasa lo mismo. Acá hay... ¿Qué habrá? Acá la noradrenalina estimula. Entonces, ¿cuáles serán los alfa? ¿Y los beta? Cualquiera. ¿Por qué? Porque son asociados a que son asociados a proteínas GS todos. O I, si prefieren, Z, la que quieran. Ahora, si yo, la noradrenalina tiene que liberarse y que estimular acá. Si yo no quiero que haga efecto acá, pero que es el mismo órgano, ¿qué tendría que hacer? Si yo estoy diseñando algo, yo lo estoy diseñando. Que eso mismo Por Dios, estoy diseñando la sinapsis. que eso mismo actúe como antagonista en el otro sistema. En el otro sistema, ¿y cómo puedo hacer? Que haya receptores alfa 2 en la presináptica de la parasimpática. Cuando se libera la noradrenalina, me estimula esto,
y me inhibe esto. Me está depolarizando acá, ¿sí? Y me está inhibiendo acá. ¿Se entiende? Con la acetilcolina es un poco más complicado. Lo que podrían pensar es que acá hay M1, M3, M5 o nicotínicos o los nicotínicos. ¿Los nicotínicos son todos estimulatorios? Ojalá. Los nicotínicos están formados por subunidades alfa y beta, principalmente en el sistema nervioso central, alfa, beta, gamma y delta en los músculos, en la placa neuromuscular. ¿Sí? De estos hay alfa, hay alfa 1, alfa 2, alfa 4, alfa 6, alfa 7, alfa 9 y alfa 10. Y de los beta hay beta 1, beta 3, beta 5 y beta 6. Quiere decir que se pueden conformar, son 2 alfa y 3 alfa y 2 beta. Quiere decir que miren todas las combinatorias, si quieren hacemos una combinatoria de probabilidades. Son estimulatorios. Acá pueden ser X. ¿Qué tendría que haber acá? Para que cuando libero acetilcolina me inhiba esta, para que no se libere por si llega a pasar algo. M2 o M4. ¿Sí? Es un efecto cruzado. Lo que está haciendo es que cuando el neurotransmisor estimula a uno y tiene que inhibir al otro. Lo principal, esto está en duda. Lo que sí se sabe es que la adrenalina, cuando se libera, que permanece mucho más tiempo además, acuérdense que también viene de sanguíneo, estimula acá y acá inhibe. Esto sí. Hay una teoría de que hay tanta acetilcolina esterasa que la poca acetilcolina que se libera alcanza para estimular esto y acá provoca otro efecto. Y que acá en realidad también hay otro CM, es más complicado, pero no importa. Lo importante es que entiendan es eso, que es una inhibición lateral del mismo neurotransmisor, ¿sí? Eso garantiza que haya una estimulación simpática y que no haya, a su vez, la parasimpática, y que cuando la simpática decrece, aparezca solo la simpática y esta no esté interactuando, está actuando. Y por eso tiene que estar activándose uno o el otro, uno o el otro, uno o el otro. Acá vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos la fibra preganglionar y la postganglionar. Y tenemos receptores nicotínicos, muscarínicos, ¿sí? Y peptidérgicos, cualquiera. Puede ser el VIP, puede ser cualquiera, un péptido. Esto es lo que trato de mostrar, es la diferencia que hay. Miren lo que provoca, o sea, el nicotínico que va a provocar una rápida potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Sí? El nicotínico va a provocar una lenta potenciales postsinápticos inhibitorios. Si es inhibitorio, ¿qué tipo de receptor muscarínico es este? M2 o M4. Y el péptido lo que hace es un estímulo que miren cómo es mucho más grande. Y provoca un potencial postsináptico excitatorio. Ahora, si miran bien los gráficos, que siempre hay que hacer, miren, eso es, primero, estos son 20 milivoltios. Lo primero que tienen que mirar son los dos ejes. Estos son 20 milivoltios. Quiere decir que por ahí estos son 10 milivoltios. Y estos son 4. Y estos son 4. O sea que estos dos son relativamente parecidos, pero este es mucho más grande. Pero hay otro factor. Miren el tiempo. Estos son 20 milisegundos, o sea, esto ocurre muy rápido. Estos son 2 segundos. O sea que esto ocurrió en 2 segundos. Y esto es 1 minuto. Esto lo que demuestra es que las respuestas nicotínicas son rápidas a nivel de los ganglios, como ocurre en el sistema nervioso central, y las peptidérgicas son sostenidas y lentas, que lo que hacen es ayudar al tono que tiene esa sinapsis. ¿Se entiende? O sea, es más, los péptidos claramente actúan algo más parecido a lo que sería una hormona, a lo que sería un neurotransmisor.
Si bien es un neurotransmisor peptídico. Cuando Sí. decís el tono de la sinapsis, ¿Cómo? Cuando decís el tono de la sinapsis, ¿a qué te estás refiriendo? Lo que estoy es a la conexión sináptica entre estos dos. Si yo libero de acá un péptido, esta membrana me va a permanecer, si hay péptidos liberados, depolarizada por más tiempo, quizás menos, pero me va a permanecer por más tiempo que si yo tengo un potencial postsináptico excitatorio rápido. Eso es transiente, bien rápido, el otro es más sostenido. ¿De qué sirve el sostenido? ¿Qué función puede tener? Dura más tiempo. Volvemos a sinapsis, a... ¿Cómo? Tiene más duración. ¿Más? Mayor duración. Sí, Está relacionado con pero ¿qué? ¿Eh? No estaba relacionado La con regulación constitutiva ¿Qué es eso? Regulación constitutiva, ¿qué es eso? es dar el tiempo. Sí, estamos a eso, ya quedó claro. Es más largo en el tiempo. ¿Qué función puede tener? Que me permanezca esa membrana depolarizada, quizás en menor cantidad, porque son nada más que 4, o sea, son 4 milivoltios, pero que me permanezca por un minuto depolarizada. Estamos en ganglio, quiere decir que el ganglio no aprende. Hay una memoria, pero es una memoria más sináptica. Muy bien. ¿Qué hace? Me deja la membrana mucho más cercana al umbral. Con una estimulación menor puedo generar próximamente un potencial de acción. Recuerden siempre eso. En cuanto ¿se acuerdan cuando trabajaba con los potenciales electrotónicos? Que yo podía tener potenciales electrotónicos, este es el umbral, que no lo superan. O sea, yo estimulo y lo que hace del basal, ¿sí? O del potencial de reposo, que aumenta pero no pasa. No me genera potencial de acción. Pero claramente cada vez que estimulo, cuando está acá arriba, el estímulo para generar un potencial de acción es menor, preciso, para que genere un potencial de acción, para que supere el umbral, es mucho menor que el que tengo acá abajo. Quiere decir que con una pequeña depolarización yo puedo generar un potencial de acción, cosa que acá preciso más. ¿Sí? Por ejemplo, en alguna... o sea, aplicado, ¿Dónde? No. Ah. aplicado a alguna, digamos, función fisiológica. Acá, a los ganglios. Claramente lo que está haciendo es mantener o el tono simpático o el tono parasimpático, esos péptidos que se van liberando, la mantienen. Donde aparece acetilcolina, se libera un poco que me provoca la facilitación, me hace que la espiga, me hace otra espiga. Sí, pero yo digo, voy a dar un ejemplo con un órgano, como para decir. Esto es el órgano, es acá. O sea, esta neurona, si dispara más o dispara menos, va a ir al blanco. Esto se va a traducir, esa mantención, en si la noradrenalina que se está liberando, o la acetilcolina, se mantiene más tiempo o se mantiene menos tiempo. Y eso sí va a haber un feedback que me está diciendo cuánto. ¿Sí? O sea, generalmente lo primero que se libera es acetilcolina. ¿Sí? Y además la cantidad de acetilcolina que se libera siempre puede haber coliberación, porque las vesículas, una de las características de las vesículas, de las neuronas, de las fibras preganglionares, es que hay coliberación. O sea, las vesículas tienen péptidos y tienen neurotransmisor. Entonces cuando se liberan los dos. Generalmente la proporción de péptidos es menor que la proporción de neurotransmisor. Y al péptido, ¿quién va a frenar la acción del péptido? ¿Cómo se termina la función de un péptido a nivel sináptico? Parasimpático. No, en cualquiera. Estoy hablando de cómo se frena, no dije simpático parasimpático. ¿Cómo se termina la función? ¿Cómo se termina la función de un neurotransmisor en una sinapsis? Ya me dijeron. Inhibición, o sea, recaptación, ¿sí? Para el péptido, ¿cómo se degrada un péptido? ¿Qué enzima? Bien, con peptidasa, hay por todos lados. La matriz extracelular está llena de peptidas. ¿Sí? Donde haya dos aminoácidos que justo la peptidasa puede cortar, ¡pac! Y acá lo que tenemos
es otra sinapsis donde tenemos nicotínico, muscarínico, hiperpidérgico, pero ¿cuál es la diferencia entre esta sinapsis y esta? ¿El M qué es? Es excitatorio. Este era M2 o M4, este debe ser M1, M3 o M5. ¿Se entiende? La diferencia entre estos dos es que el nicotínico siempre me va a provocar excitación. Los péptidos que se liberan a nivel de los ganglios me va a provocar siempre excitación. El que está modulando esa excitación, cuán fuerte es o no, son los muscarínicos. Y lo que va a depender entonces de qué es. ¿De qué? Sí, pero ¿de qué? Ya lo dije, ¿no? El receptor es muscarínico, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que va a determinar cuánto esto se va a excitar o no? De la afinidad y de la concentración. ¿Cómo? Ahí De la escuché algo. afinidad de los receptores y de la concentración. La densidad de receptores M inhibitorios sobre M excitatorios. ¿Sí? Por ahí hay solo inhibitorios, por ahí hay solo excitatorios. Si están las dos poblaciones, la relación que hay. ¿Sí? Es el modulador. ¿Modulador de qué? De la función de la neurona postganglionar, que va a ser la que va a liberar adrenalina, noradrenalina o acetilcolina. ¿Se entiende? ¿Sí? Se dibuja así, pero en realidad está mal, porque ahí es como si el soma de esta célula estuviese afuera del ganglio. Y todo esto ocurre adentro, ¿se entiende? Es esquemático nada más. ¿Sí? El soma por eso es un ganglio. Del ganglio lo único que entra son las aferencias y salen, o sea, entran dendritas y salen axones. Con funciones modulatorias complejas, reflejos autónomos viscerales. Hay reflejos. El sistema autónomo cumple determinadas funciones que nosotros no somos conscientes y las está manteniendo, como si fuese algo reflejo. Y responde automáticamente. ¿Sí? O sea, sin tomar conciencia nosotros. Reflejo significa que no hay totalmente conciencia. Si bien ya saben que el reflejo rotuliano yo me doy cuenta, sí, me doy cuenta una vez que pasó, porque los propios sectores me dicen que la pierna se movió. Pero si yo me están distrayendo y yo estoy así, me pegan con el martillo y hago así. Y una vez que moví, sí, claro. La propiocepción me dice, pero es involuntaria. Un reflejo autonómico visceral regula la actividad de un efector visceral. No es un músculo, ahora es un efector visceral. En otras palabras, da lugar a contracción o relajación del músculo liso o cardíaco, ¿sí? O una variación en la tasa de secreción de una glándula. Es lo que puede regular. Estos reflejos desempeñan un papel fundamental en las actividades relacionadas con la homeostasis o regulación de actividad. Ya saben lo que es homeostasis. ¿Sí? Homeostasis es todo lo que hay que hacer para que en nuestro organismo nada cambie. La temperatura, diferente presión sanguínea, todo lo que quieran. Todo tiende a estar en un estado... ¿Y cómo se llama ese estado? Estacionario, J. Que después se mandan cualquiera en el oral. Esa regulación, la regulación de la actividad es la regulación cardíaca, presión arterial, relacionado, respiración, la digestión, defecación y función de la vejiga urinaria. Y lo que vamos a hacer, a ver ahora, es el control de la micción. Que lo podemos hacer simple o complicado. Sí. La vejiga está continuamente llenándose. La tasa más o menos son de 40 y pico a 50 mililitros hora. Y cuando llega aproximadamente a 250 mililitros es cuando aparecen las ganas de orinar. Mientras se está llenando, ustedes ahora no lo perciben, salvo que se estén orinando, salvo que estén cerca de los 200 y pico de mililitros en su vejiga, se está llenando y el sistema nervioso autónomo lo está censando. Está todo el tiempo censando cuán llena está la vejiga. Llega un momento que el sistema autónomo
pasa al nivel consciente y es donde le dice, bueno, hay que buscar un baño, un árbol, algo. Hay un tiempo, ¿sí? Por suerte hay un cierto tiempo, y el reflejo, realmente, lo que era algo involuntario lo transformo en algo voluntario, que es yo orino cuando quiero, salvo que me haya, o sea, que llegue a un límite de la vejiga que ya no puedo controlarlo. Esto es un reflejo que madura. Por algo los bebés se hacen encima y después aprenden a orinar, porque tiene un sistema que el control voluntario tiene una maduración. En problemas neurodegenerativos también se pierde, y por eso los ancianos también muchas veces pierden control, de lo que se llama control de esfínteres, y pueden perder el control de defecación o orinar. ¿Cómo funciona esto? Esta es la vejiga. La vejiga tiene una inervación parasimpática, que es el nervio pélvico, que es somatosensorial. Eso es para que entiendan que hay veces que ustedes no entienden que el simpático parasimpático no significa que son solo motoneuronas, que son algo motor. Está la parte sensitiva, ¿sí? Porque si no, ¿cómo actúa? Si está usando de la parte esquelética, la parte sensitiva. Entonces, esto, cuando está la vejiga vacía, está totalmente relajada y está chiquita. Entonces, esto dispara potenciales de acción, llega, ¡pac! ¿Sí? Estímulo, llega al ganglio de la raíz dorsal, llega a la médula y ahí se divide en tres. Esta es la parte más complicada, porque la primera, ¿qué es lo que hace? Una es estimular a una motoneurona, ¿sí? Que es el nervio pudendo, que controla, está estimulando a un esfínter externo. Entonces, lo primero que hace es cerrar el esfínter externo. Lo mantiene cerrado, ¿sí? La otra, ahora después voy a esta, la otra sube, ¿sí? A la parte lumbar, que está en la parte sacra, sube a la lumbar, estimula una motoneurona, que lo que hace con el sistema simpático, activa al ganglio mesentérico inferior, y este lo que hace es, por beta 2, relajar al músculo, y por alfa 1, inhibir al esfínter interior. Tenemos dos esfínteres. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Todo? No, esto último, la última vía que subió. Cuando sube me estimula acá. Pero ¿quién sube? Sube esta motoneurona, esta neurona proyecta. ¿Sí? Perdón, proyecta. Proyecta también más arriba, pero no tiene efecto. Si no tiene efecto más arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Empecemos por el principio. Porque esta motoneurona, esta neurona, se estimula, ¿no? Esta neurona se estimula, me puede estimular a esta neurona, pero no a esta que proyecta acá arriba. ¿Qué diferencia habrá entre esta neurona y esta neurona? ¿Cómo? La de arriba sería. La de arriba sería electrofisiológicamente. No. Llega menos potencial. No. Muy bien. Tiene un umbral más alto. O sea, va a precisar mayor estimulación. La estimulación, una de las características del reflejo de emisión, es que el circuito se mantiene local mientras haya una velocidad de disparo. Y cuando esa velocidad de disparo aumenta, se transforma en algo que puede estimular a los centros superiores. Por eso ustedes ahora no se dan cuenta que se está llenando la vejiga, porque está actuando a nivel local. Cuando esté más lleno, ahora vamos a ver por qué uno se da cuenta, ahí es donde, me estoy orinando. Entonces, asciende, estimula esta, allá no llega a estimular, esta neurona lo que hace es simpática, llega al ganglio mesentérico inferior, es lo que hace es
relajar, o sea, relajar a la vejiga más. ¿Por qué la va a relajar? Porque está aumentando el volumen, o sea, aparece una presión. Yo tengo relajada la vejiga, se me llena de líquido, me hace tensión. Esa tensión la detectan estas terminales libres, me estimula acá, pac, 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 y esto lo relaja y contra este esfínter. Ahora, otra proyección que hace es una conexión entre el simpático y esta fibra que es el nervio pélvico. El nervio pélvico tenemos la parte somatosensorial y la parte que sería más motora. La otra conexión acá es a una neurona que proyecta, ¿sí?, al ganglio parasimpático de la vejiga, y esta lo que hace es lo que haría es relajar a este esfínter y contraer la vejiga. Pero ¿por qué no lo hace? O sea, yo estoy tratando de relajarla y esto lo que haría es contraérmela. Porque esta proyección del ganglio mesentérico inferior lo que hace es estimular esto y acá inhibe. ¿Se entiende? Entonces, mientras se esté llenando, no importa, paso a paso, mientras se esté llenando, lo que va a pasar es que la información que llega de acá va a llegar hasta acá, no va a llegar allá arriba, va a llegar hasta acá, y la otra va a llegar hasta acá, le va a seguir manteniendo el esfínter, y lo que va a hacer es, esta información no va a llegar. ¿Qué es lo que pasa cuando eso se va distendiendo, se va distendiendo? Llega un momento que ¿sí?, este músculo, el detrusor, ya está tan estirado que está disparando potenciales de acción muy repetidos. ¿Qué es lo que sucede cuando aumenta la frecuencia? El estímulo acá es más grande. Entonces llega acá y esto trata de hacer todavía relajarla más. Pero ¿qué es lo que sucede? Primero, esta vía, de alguna forma, esta le gana a esta y se abre este esfínter. Cuando se abre este esfínter, acá no está dibujado, porque es una vía que no se sabe muy bien, hay algunos que dicen que existe, otros que no, pero acá hay fibras sensoriales que lo que hace es estimular a toda esta zona. O sea, esas primeras gotas que pasan desde el esfínter interno al esfínter externo es lo que gatilla, que es lo que uno diría, tengo ganas de orinar. Empiezo a tener conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Vayamos más arriba, porque esa vía no está del todo descrita, pero vayamos, esta empieza a disparar, entonces me haría el efecto en esta, tac, seguiría relajando, pero ahora logra estimular allá arriba. Cuando estimula en la sustancia gris periaqueductal, empieza la parte descendente, al núcleo pontino, estimula, el núcleo pontino baja y lo que está haciendo acá es estimular a una neurona inhibitoria. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está frenando la parte simpática, es diciendo, no se relaja más. No solo no se relaja más, sino no me inhibas más este esfínter. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Sigue. ¿Qué va a hacer esta proyección? Me va a estimular a esta con mayor frecuencia. ¿Qué va a hacer? Me va a aumentar la descarga de esto. ¿Qué va a hacer? Me va a tratar de empezar a contraer la vejiga. Si ustedes tienen muchas ganas de orinar, empiezan a sentir que a veces tienen un poco como de dolor. Esos dolores significa que está entre esta y esta, el músculo está tratando de contraerse y relajarse. Está como si estuviese fibrilando levemente. Y eso es cuando uno ya no da más. ¿Sí? Entonces, me la está relajando y lo que hace es directamente abrir este esfínter. Ahora, ¿qué pasa con acá abajo? Sigo. ¿Qué es lo que pasa acá abajo? Que ya es cuando este núcleo también, acá no hay, porque no se sabe bien con qué está conectado, pero es la parte realmente voluntaria, que hay una estimulación de parte de las cortezas de asociación hacia la sustancia gris periaqueductal. O sea, esto va a la amígdala, va a la corteza prefrontal y ahí la toma de decisión pasa a motora, pasa aparentemente. Lo que hace es estimular, y esta que sigue bajando, que me estimulaba esta y que me inhibía esta, me va a inhibir esta. Cuando inhibe esta, yo abro el esfínter y es cuando yo decido orinar. ¿Entienden? Cuando empieza este mecanismo de que ya está lleno y empieza a subir, la primera vez que sube,
lo que está mandando es a una regulación cortical de la micción. Finalmente, yo lo que estoy haciendo es dándole de la corteza la última estimulación, o sea, que dispare mucho más rápido esta neurona, que me estimule mucho más a esta, cosa que me provoque la inhibición de esta, la estimulación de esta y la inhibición de esta. Y así yo decido orinar. Cada vez, si decidís no orinar, si vos lo que hacés voluntariamente tratás de mantenerlo, va a llegar un momento que la tasa de descarga, este sistema es servoasistido. Esta tasa es tan, o sea, se estimula igual, o sea, yo lo que estoy haciendo con la corteza es darle la última estimulación, que yo, de 45 Hz pasar a los 50 Hz. Este sistema, por esta estimulación, y por esta estimulación que se suma ahora, me llega a los 50 Hz. Yo no quiero orinar, voy a orinar. O sea, la vejiga no se va a reventar. ¿Sí? Va a haber una cosa refleja que va a hacer que yo me... Cuando hoy decían de por qué a veces los perros orinan un poco, o una persona se orina, fíjense que cuando hay una situación de estrés, lo más fácil es entre los animales, que hacen un poquitito de orina nomás. Y que por ahí el perro está asustado, que yo hace un poquito de orina, pero después va y orina normalmente. Lo que tiene que ver, no se conoce totalmente en detalle, pero tiene que ver con esta parte, que lo que hace es estimular rápidamente, pero enseguida esta inhibición decrece y enseguida sube, y lo que hace es abrir el esfínter rápidamente, la estimulación simpática, pero tiene que ser una estimulación muy fuerte, y lo que hace es largar un pequeño chorro que sería la última porción, esta porción, entre los dos esfínteres. Pero si pueden ver, el animal no es que está estresado y se orina todo. Es muy raro. Salvo que tenga algún tipo de problema o tenga algún tipo de... o no pueda frenar. Otra de las cosas es que cuando uno decide orinar y estimula abre el esfínter, hay todo un control, que si quieren lo pueden ver en detalle si no lo vemos en algún momento, en el cual yo tengo 250 mililitros, yo digo, voy a empezar a orinar. ¿Sí? Voy a empezar a orinar. Y digo, pero voy a orinar nada más que 30 mililitros. Una vez que se activaron, esto es una retroalimentación que lo que hace es que esto se vaya contrayendo. Se contrae, y lo que tiene que hacer es la vejiga llegar a su estado de vaciamiento. Es un reflejo. Yo no puedo orinar lo que quiero. Cuando orino, orino lo que tengo, ¿sí? La vejiga tiene como estos mecanorreceptores, por decirlo de alguna forma. Lo que son terminales libres. Por eso, pero van aumentando la frecuencia. Están en el músculo más, o sea, están en la parte muscular, que lo que van haciendo, como serían como los zurdos, lo que van haciendo es cuando se va estirando el músculo, o que va creciendo, me lo va estimulando. Pero no es que se suman nuevos, no es que a medida que se estiran se suman nuevos transmisores. No, yo tengo la inervación, no es que aumenta la inervación, es que yo tengo una inervación así y el músculo se está tensando acá y me empiezan a disparar estas dos. Cuando se tensa más me disparan estas cuatro. Por eso se van sumando. Van sumando no es que una neurona que va disparando. ¿Cómo? No, y la neurona también aumenta de frecuencia. Las dos cosas. Tiene que ver con el área de la vejiga, cuando es chiquita, va creciendo, va sumando cada vez más terminales y además va aumentando la frecuencia del disparo. Las dos cosas. ¿Qué pasa? Lo vemos en sueño porque está inhibido el sistema. Lo vemos en sueño, haceme acordar. Porque así es algo que no está, pero lo van a entender mejor porque vemos el control hipotalámico en el sueño y cómo modula esta parte de la función con respecto a la sustancia que quiere producir. Sí. Si contiene la infección celular a nivel, por ejemplo, lumbar, por ejemplo, estos pacientes que son luminares, que son arteriales, ¿no? Claramente, acá lo que dice, puede ser que una persona que tenga una lesión a cierto nivel medular no tenga control de la micción, porque en realidad lo que le está faltando, me está cortando la parte voluntaria. ¿De qué? Bueno, listo, y ahora ven, apenas
Todavía no terminaron igual. Pero en 10 minutos vení porque así cuando termino te quedás con esto y yo voy y organizo las mesas que hay que redistribuir. Bueno, igual estaba terminando. Si hay una lesión a algún nivel de acá que se pierde la parte consciente, esto funciona como si fuese una cosa refleja. Pero la persona no tiene control de visión, que puede pasar en accidentes, ¿sí? Donde hay una lesión a nivel medular. Cualquier cosa que altere de esto de acá para arriba, esto va a funcionar automáticamente. O sea, esto funciona como una cosa refleja. La parte consciente es cuando esta velocidad de disparo, esto está demasiado distendido, la velocidad de disparo aumenta tanto, o sea, hay tantos potenciales de acción acá, hay tantas ráfagas que me estimulan las neuronas de acá arriba, manda a la parte cortical y ahí es donde yo hago consciente. Si algo en ese camino, sustancia periférico-conductual, la parte de la protuberancia, cualquiera de esos, los núcleos continuos, hay un daño, actúa a nivel local. O sea, orinar, o sea, la vejiga no se va a reventar, nunca. Es una cosa refleja. Lo mismo pasa, pero es otro tipo de mecanismo con la defecación. ¿Sí? Si hay lesiones que o sea, vos vas a defecar, no es mientras tengas los movimientos peristálticos, si no tenés problemas a nivel del sistema nervioso entérico, te va a defecar. El otro es la actividad parasimpática ya lo vimos algo del reflejo pupilar, ¿sí? Que lo van a ver en el taller. Vías que controlan las respuestas autonómicas. Lo que prefiero es... No, me quedan 10. Bueno, como hay, lo que les decía antes, como hay modulación de las vías a nivel, ¿sí? Del corazón o del intestino, y cómo hay controles, o sea, hay centros que reciben información de cómo está el corazón, ¿sí? Que pasa por diferentes centros hasta que yo puedo tener una idea relativamente consciente de si tengo taquicardia o no, ¿sí? Si estoy acelerado o no, pero también es cómo se controla automáticamente también con respecto a diferentes centros, cómo controlan a nivel simpático o parasimpático la función cardíaca. Por ejemplo, la amígdala, que lo vamos a ver después, que tiene que ver una estructura que está involucrada con las emociones y con el miedo, es una estructura que su simple estimulación puede provocar la activación de los núcleos hipotalámicos y el tono vagal y todo como para producir taquicardia. ¿Sí? No significa que yo puedo aumentar la tasa cardíaca voluntariamente. Hay algunos yogis hindúes que dicen que pueden, ¿sí? Mucho también cuando vean cardiorrespiratorio tiene que ver con esas personas pueden modular la respiración, entonces la respiración también tiene una relación directa con la tasa cardíaca. Estos son la distribución, esto para que lo vean cuando les mando cómo es la distribución de la información sensorial visceral, cuáles núcleos están involucrados, nada más, y cómo hay una respuesta hormonal y comportamental, y los núcleos, cómo la amígdala y otras cortezas mediales pueden modular esas funciones. ¿No es? Prefiero que vayamos, esto es nada más que cómo se controla la presión arterial, o sea, si hay un aumento de la presión arterial, se detectan los senos carotídeos, los varoreceptores, son receptores que como aumenta la presión arterial, cambia la resistencia de las paredes y lo que hace es mandar información a la parte del bulbo, principalmente, por ejemplo, en el caso de las arterias, al núcleo del tracto solitario, el cual se conecta con diferentes centros como para decrecer, primero decrece la tasa cardíaca, el ritmo cardíaco, y también por los ganglios simpáticos lo que hace es decrecer la resistencia periférica. Si ven cómo funciona, es relativamente simple, prefiero por ahí darles un poquitito más de hipotálamo, que tiene que ver con el control homeostático, que es el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, y también tenemos los mecanismos comportamentales, o sea, cuál es la respuesta. Yo si hace calor puedo ir a la sombra, si hace frío me puedo abrigar, todo eso no es una respuesta fisiológica, es una respuesta comportamental.
pero me va a alterar el sistema endocrino, el sistema nervioso autónomo. El principal órgano coordinador de estos sistemas es el hipotálamo. El hipotálamo es esto, ¿sí? Ventricular, no importa, esto es neuroanatomía, que controla principalmente temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, osmolaridad, balance energético, ingesta y gasto, ingesta de agua, o sea, y saciedad, reproducción, comportamiento emocional, la analgesia también, son respuestas analgésicas, también están controladas por el hipotálamo, por las bradicininas, y la respuesta al estrés. El hipotálamo es un centro regulador de todo. Estos son los núcleos, medio, anterior, es lo que controla, ¿sí? Estos están los libros, pero lo principal es que tiene regulación por 3 mecanismos. Esto es lo más importante. Tiene acceso a información sensorial de todo el cuerpo. O sea, eso significa que tiene una íntima conexión con el tálamo, porque es el que recibe en la primera estación de relevo de toda la parte somatosensorial. Compara información sensorial. Lo que hace es establecer comparaciones, lo que sería el nivel homeostático con respecto a lo que me está cambiando. Está subiendo, está bajando. Cuando detecta un cambio en los parámetros normales, lo corrige automáticamente por una vía autonómica, que es lo que vimos hasta ahora, endocrina, que también puede ser, puede aumentar la temperatura, bueno, que aumenta la pH, varios, o sea, todas respuestas conjuntas, o comportamentales. Puedo desvestirme, puedo abrigarme, puedo hacer... El hipotálamo recibe aferencias sensoriales viscerales por el núcleo del tracto solitario, retinianas, eso lo vamos a ver en sueño, o sea, la retina está conectada directamente con el hipotálamo, y olfatorias. Coordina esta información a través de los núcleos y las vías referentes hacia los núcleos autonómicos del tronco encefálico y la médula espinal, a través de la liberación de factores liberadores o inhibidores de la liberación de hormonas hipofisiarias, o sea que es la parte hormonal. Por último, a través de sus conexiones motoras para regular el comportamiento, apetito, sed, termorregulación y todas las acciones comportamentales. O sea, es el centro que mantiene la homeostasis. Esto de la retina, que es el próximo. Pero acá lo importante es esto, que es lo que se llama el set point, que tenemos una señal de referencia si tomamos el sistema de cómo funciona el hipotálamo y tenemos estímulos externos. Esta señal de referencia es lo que mantiene, es como si fuese el termostato. Yo el termostato de mi casa lo pongo en 25 grados. Cuando la temperatura llega a 25 grados me apaga la estufa. Cuando baja se prende de vuelta. ¿Sí? O sea, es un detector de diferencia. Produce una señal de error que puede ser positiva o negativa. Puede ser que haya aumentado o que haya disminuido. La presión sanguínea me puede aumentar o me puede disminuir. Yo me estreso o soy hipertenso y me sube la presión. Yo me corto y me baja la presión, porque me baja la bulimia, ¿sí? Controladores, autónomo, endocrino y conductas. Esto va a provocar una variable controlada, o sea, yo controlo principalmente las conductas, pero el organismo va controlando. ¿Qué es lo que hace? Esta información manda una retroalimentación a la señal de referencia y le está avisando cuando se llega al valor normal. Cuando se recuperó el valor normal, listo, se corta y listo. Que sería lo del termostato de la estufa. Llega a 25, corto, chao. ¿Sí? Entonces, es un proceso homeostático, puede analizarse como un sistema para regular una variable controlada a través de mecanismos de retroalimentación. Termostato. Vamos a ver. Esto es importante que vean cómo es la temperatura ambiente, cómo puede variar, cómo varía la respuesta. Como ven, varía lentamente, ¿sí? Aumentando o disminuyendo, pero la respuesta autotalámica, lo que hace esta variable, esta pequeña variable que va cambiando, en el hipotálamo lo detecta como si fuera algo cuadrado. O sea, es como un termostato. El termostato de la estufa, cuando cambia a 1 grado, se prende. ¿Sí? El hipotálamo también, cuando cambia la temperatura, se activa. ¿Se entiende? ¿Esto cómo se activa? Se activa rápidamente, pero el sistema es fisiológico. Quiere decir que la adaptación a la temperatura va a ir siendo lentamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que empezar?
a liberar glucosa, a consumir más ATP, a generar aumento de pH, todo lo que lleva. Eso hace que vaya lentamente generando la temperatura. Cuando decrece, pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿se acuerdan la estimulación? Como cuando yo hacía en un cable, hacía una estimulación cuadrada, le mandaba corriente y la respuesta era, ¿sí?, el 37% del 63%, la caída. Es exactamente igual. Los procesos biológicos no son a todo o nada. Pero los detectores, por suerte, sí. Porque si los detectores fueran lentamente, si detectaran lentamente los cambios, la respuesta sería mucho más, tardaría mucho más. ¿Se entiende eso? Yo voy detectando lentamente que me aumenta la presión. Cuando ya se volvió, cuando realmente estoy sabiendo, o sea, detecta mi sistema de barroreceptores o mi hipotálamo que cambió la presión, ya está, ya estoy en hipertensión y se me puede reventar una arteria. Entonces es importante que el hipotálamo, estos sensores, funcionan como los que diseñamos nosotros los humanos, que cambian, detectan el cambio y ya se activa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Qué es lo que hago? Esto mírenlo porque es relativamente fácil. Cuando tengo calor o cuando tengo frío, ¿qué es lo que me va? ¿Qué sistema? O sea, el parasimpático, el simpático. El simpático, ¿qué va a hacer? Principalmente cuando hay frío, ¿qué va a pasar? Los músculos, los piroerectores, todo lo de acetilcolina. ¿Eh? Lo hacen en el práctico, ahora acá. Bueno, sistema regulador de la temperatura, ¿qué es lo que hace? Efectores, glándulas sudoríparas, los músculos lisos de la arteriola, músculo esquelético, glándulas endocrinas, la pérdida de calor. Acá esto se los mando porque es el hipotálamo y la hipertermia, y después está la hipotermia, que es lo que hace. Esto es exactamente lo mismo. ¿Ven cómo detecta rápidamente el valor de referencia? Lo detecta rápidamente el organismo, pero las respuestas son escalofrío, vasoconstricción, piroerección, secreción adrenal, tiritar para poder aumentar, ¿sí?, la temperatura, para poder aumentar. O sea, esto se hace lentamente, pero el hipotálamo lo detectó rápidamente. Y cuando baja también, baja de golpe, pero las funciones fisiológicas, vasodilatación, sudoración, esto es fisiológico, ¿eh? ¿Qué país? Porque está hecho en Estados Unidos esto, es un gráfico de Estados Unidos. Detección de frío, detección de calor, ¿qué es lo que pasa? Esta es la parte de endocrino. Temperaturas ambientales en ascenso y en descenso, ¿qué es lo que pasa? Léanlo. Y esto es la relación tamaño-superficie. Un animal grande pierde menos calor que un animal pequeño en el mismo tiempo, ya que tiene expuesta una menor cantidad de superficie en relación a su masa total que la que tiene un organismo pequeño. ¿Se entiende? Eso. O sea, por unidad de superficie, un ratoncito, fíjense su gato, perro, si tienen, tómenle las pulsaciones. Lo agarran de acá y tomen pulsaciones. Tienen 120, 150. En cuanto más chiquito es el animal, tiene un metabolismo más rápido. Respira más rápido, tasa cardíaca más rápida, y eso es lo que se asocia normalmente a que viven menos. Un animal más grande tiene menos tasa cardíaca, un elefante respira mucho más lento, tiene menor pérdida de calor, tiene un metabolismo mucho más lento y por eso en teoría vive más. Los animales más grandes tienen en teoría una probabilidad de mayor vida, salvo que se los coma algún otro, que un animal pequeño. Tienen un metabolismo mucho más lento. Bueno, y esto no, porque es ritmos circadianos, que es la próxima.